Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya no está interesado en firmar acuerdos comerciales, lo que según el plan, hasta ahora al menos, iba a ser el siguiente paso a la ofensiva arancelaria que ha puesto patas arriba al comercio y a las finanzas internacionales. Así lo manifestó Trump durante la visita a la Casa Blanca del nuevo primer ministro canadiense, Mark Carney. Allí Trump impuso aranceles a su vecino del norte. Lo hizo también a la mayoría de los países del mundo, pero luego los suspendió durante 90 días. La conversación con su homólogo canadiense se centró en la industria automovilística. Trump dijo que Estados Unidos va a producir sus propios autos, que va a dejar de importarlos de Canadá, pero esto esfumaría la rentabilidad de las automotrices canadienses. Vamos a hablar un poco más de este asunto con la ayuda de Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, las palabras de Trump llegan mientras su secretario del Tesoro decía en el Congreso que los primeros acuerdos comerciales pueden llegar esta misma semana. ¿Hay sintonía en este sentido en la Casa Blanca? No pareciera. Sí, parece que no del todo. El presidente se ha mostrado, de hecho, muy frustrado por las continuas preguntas sobre los acuerdos comerciales durante ese plazo de 90 días que se dio la propia administración hace más de un mes para llegar a ellos. Y se ha referido a su gente en alusiones al secretario del Tesoro y al de Comercio para decir que no han dejado claro que aunque se firmarán acuerdos, lo importante es que Estados Unidos va a decidir los términos de estos. Es decir, que la capacidad de negociación va a ser bastante limitada en el mejor de los casos. Trump ha dicho que se va a ser flexible y se va a ser generoso, pero eso ya lo dijo antes con otro resultado. El presidente de Estados Unidos dice que en su país no necesita acuerdos, que quien los necesita es el resto del mundo. Sentado al lado del primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha dicho que no hay nada que éste le pueda ofrecer para cambiar la situación arancelaria que ha impuesto a este país. El domingo ya anticipó que es él quien decide lo que hay en un acuerdo. Mientras en el Congreso, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho que se está negociando con 17 socios comerciales y que pueden venir los primeros acuerdos esta misma semana, ya se verá, y que hay algunos que se van a ir negociando quizá hasta finales del año. La realidad, Andrés, es que la posibilidad de acabar con la incertidumbre que está pesando sobre la economía global a cuenta de estos aranceles no parece que se pueda levantar así como así. Ana, Trump también se ha referido al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el TEMEC, que él mismo renegoció en su primer mandato. ¿Cuál es ahora el futuro de este acuerdo? Trump de momento ha contestado que no a una pregunta sobre si ese tratado de libre comercio que se negoció en su primer mandato, como dices, está muerto o no. El presidente ha dicho que es y ha sido un marco comercial muy efectivo, pero también ha dicho que lo ve como un acuerdo de transición, cuya mayor virtud es haber sustituido el tratado de libre comercio NAFTA negociado hace décadas. El TEMEC tiene que ser renegociado en el año 2026, pero Trump ha dicho que no sabe si es necesario en este punto y que el año que viene se verá si se ajusta el tratado o se termina con él. Mark Carney ha dicho que este acuerdo es la base para una negociación más amplia, ha dicho que hay cosas que tienen que cambiar y que de hecho parte de cómo Trump ha tratado a Canadá y a México es porque se ha aprovechado de aspectos del TEMEC. Es parte del motivo por el que ha venido a Washington. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. Y aquí en Alemania la bolsa se ha llevado un buen susto cuando Friedrich Merz no consiguió ser elegido canciller federal en la primera votación del Bundestag. Los inversores se ponían muy nerviosos ante esta sorpresa de que el candidato a canciller no tenía los apoyos suficientes en la Cámara Baja, algo inédito en la historia de la República Federal. El índice DAX llegó a caer un 2% durante la jornada, por debajo del nivel de los 23.000 puntos, cortando una racha positiva de más de una semana. El fracaso de Merz en esta primera votación fue un jarro de agua fría para las empresas alemanas que esperan un nuevo capítulo en la política económica con más estabilidad y con planes económicos que los beneficien. Entre esos planes está el gasto previsto de hasta 500.000 millones de euros en infraestructura y medio ambiente. La caída de la bolsa alemana lastró a otras bolsas europeas, aunque los daños colaterales fueron limitados. Y desde la Bolsa de Frankfurt, nuestro corresponsal financiero, José David Navarro, nos trae este resumen de una jornada bursátil agitada en Europa.
Sí, efectivamente, la bolsa alemana rompe la buena racha de los últimos días y cierra hoy en rojo. En un momento de la jornada, el DAX se desplomaba hasta un 2%, pero ha conseguido frenar la caída cerrando con un descenso del 0,41%. Ha sido una jornada de nervios porque los inversores tampoco contaban con que Merz no tuviera todos los votos de sus propias filas en este día tan importante, el de su investidura. Las opiniones desde el mundo económico alemán en general son de preocupación porque lo ocurrido hoy recuerda los problemas internos de la coalición anterior. Ha sido una sorpresa justo el primer día de una coalición, podríamos decir, en la que el sector empresarial ha puesto muchas expectativas, muchas esperanzas. Los problemas de hoy siembran entre los economistas, como es el caso del jefe del Commerzbank, dudas sobre si el nuevo gobierno es lo suficientemente fuerte para emprender esas reformas profundas de calado que necesita la economía alemana. Y ahora un rápido resumen de otras noticias de esta jornada. DoorDash, la plataforma estadounidense de reparto de comida, acordó la compra de su rival británico Deliveroo por 3.900 millones de dólares. La empresa resultante de la fusión tendrá presencia en más de 40 países y contará con unos 50 millones de usuarios mensuales activos. La fusión está pendiente de aprobación de los reguladores y el accionariado de Deliveroo. Los beneficios netos de Ford cayeron un 65% en el primer trimestre del año a 471 millones de dólares. La empresa culpó a los aranceles de la administración Trump, que podrían costarle 1.500 millones de dólares este año. Ante esta incertidumbre, Ford suspendió su previsión financiera y alertó de un riesgo sustancial para el sector. El Parlamento Europeo ha aprobado una vía rápida para flexibilizar los objetivos de emisiones de dióxido de carbono para automóviles, lo que podría reducir multas de hasta 15.000 millones de euros por incumplimiento. Algunos sectores advierten que la medida puede desincentivar la inversión en movilidad eléctrica. En Argentina, el gobierno de Javier Milei logró bajar la inflación anual en el último año, pero en los últimos meses viene repuntando. Esta subida, sumada al fuerte aumento de costos de los hogares como electricidad o gas o alquiler y el estancamiento de salarios, explica que el consumo en los supermercados argentinos haya caído del subsuelo del año 2024 aún más abajo en este 2025. El consumo en Argentina lleva 16 meses consecutivos de contracción. Silvina Casabé compra cada vez menos. Es empleada de la Universidad de Buenos Aires. Aunque la inflación anual bajó en Argentina en 2024, los sueldos aún no han recuperado el poder adquisitivo perdido, sobre todo tras la fuerte devaluación del peso al comienzo del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023. Desde entonces, personas como Silvina vuelven a casa con una compra cada vez más pequeña. Ahora se lleva lo que se puede. Si yo veía que había una oferta, tal vez compraba, no sé, shampoo o jabón por demás, aunque no lo necesite, para aprovechar la oferta y ya no lo hago más. No llego a fin de mes, tan sencillo como eso. Perdí muchísimo, o sea, mi sueldo no fue acorde a la inflación. A Silvina le impactó sobre todo el alza del alquiler. También afecta la subida de otros costos fijos como luz, gas, agua, telefonía, transporte y medicina privada. Según la consultora Sentia, la venta en supermercados cayó en marzo un 7% con respecto a 2024, cuando ya había bajado un 7% en comparación con marzo de 2023. Al mismo tiempo, han repuntado las ventas de autos, inmuebles y viajes al extranjero, advierte su director comercial. Tiene que ver con la forma desigual en que o las diferentes velocidades en las que se va recuperando el poder adquisitivo. De los salarios medios hacia arriba, el poder adquisitivo recupera un poco más rápido que de la mitad hacia abajo. Han ido ganando peso en nuestro gasto todos los bienes que no podemos evitar: transporte, servicios en el hogar. Las ventas de alimentos, bebidas y productos de higiene no encuentran piso. Ingredientes básicos de la dieta argentina, como la carne vacuna, están en su nivel más bajo de consumo desde 1920. Mientras tanto, para contener la inflación, el gobierno de Javier Milei controla que los salarios no aumenten más del 1% mensual en las negociaciones colectivas y niega que haya una crisis de consumo. Uno de los diputados del partido de Milei habla de logros y espera que las mejoras vengan a futuro. Ese país que estaba tan castigado, en menos de un año ha logrado prácticamente un milagro en lo económico, ha bajado la inflación, ha
logrado estabilizar el dólar, ha levantado el cepo, que era algo impensado, pero por supuesto que en el día a día aún faltan muchas cosas por hacer, recuperar el salario. Los estacionamientos de los hipermercados, mientras tanto, reflejan que el consumo masivo en Argentina ha caído al primer subsuelo en 2024 y al segundo en 2025. La Unión Europea quiere liberarse de la dependencia de Rusia en materia de hidrocarburos y ya se ha fijado una fecha, finales de 2027. La Comisión Europea lanzó este martes una hoja de ruta que prohíbe la firma de nuevos contratos y fomenta alternativas al gas natural como el biogás o el hidrógeno limpio. Europa sigue importando de Rusia un 19% del gas que consume a través del gasoducto Turk Stream y envíos de gas natural licuado, una cifra muy inferior al 40% que Moscú suministraba antes de 2022. Las importaciones mensuales de hidrocarburos rusos han descendido notablemente. Sin embargo, en febrero seguían llegando a la UE 1,5 millones de toneladas de gas y 1.200.000 toneladas de petróleo y derivados. Ahora, la Comisión Europea quiere prohibir la firma de nuevos contratos de gas con Rusia a partir de finales de 2025. Además, se vetarán las importaciones en virtud de los contratos ya existentes a partir de finales de 2027. La propuesta aún tiene que ser aprobada por el Parlamento Europeo y la mayoría de Estados miembros. Bruselas ya ha impuesto sanciones al carbón ruso y a los envíos de petróleo por mar, pero no al gas. Hasta ahora, los gobiernos de Hungría y Eslovaquia se han mostrado partidarios de seguir recibiendo hidrocarburos de Rusia a través de gasoductos y oleoductos. Esto fue La Economía, esperamos sus comentarios. Nos vemos la próxima.